Listo. A ver, ¿qué hemos visto de sonido? Son ondas en sonido. Ya, esto ya pasemos. Onda longitudinal, cambiamos entre desplazamiento y presión. Si es que esto de aquí, el I y el P, describen una onda de sonido o no, da lo mismo, pero recuerden, aquí cambio de coseno a seno, eso es un desfase de 90 grados o pi medios. ¿Ok? Eso es trigonometría básica para efectos de ustedes este semestre ya. ¿Ok? Coseno, ¿cómo varía la posición seno a coseno? Tienen que manejar gráficamente eso. Y acá está la explicación más física, ¿no? Cuando paso de desplazamiento a presión. Pero más allá de eso, es una onda sonora y vimos estas cosas. Para ver la rapidez, hay este análisis, no sé, termodinámico. Tanto para rapidez como otras cosas, lo único importante es análisis dimensional para efectos de este curso, ¿ok? Esto de acá es un módulo de volumen, lo definimos por esta expresión que está aquí, o sea, B va a ser igual a menos P de XT dividido por dB sobre B. Este B es menos P sobre dB sobre B. Menos el cambio en la presión, esta presión, dividido por el cambio fraccionario de volumen, dB sobre B. Ok, entonces, dada esta definición, llegamos finalmente a esta expresión, ¿no? Utilizando el momentum lineal y usando este cambio de presión para construir una cosa que sea equivalente al impulso. Impulso es fuerza por tiempo, entonces presión por área me da fuerza, por tiempo es impulso, y es esta expresión que está aquí de aquí arriba. El impulso, es igual a la variación en la cantidad de movimiento, masa por velocidad del gas o fluido, que es lo que viene de acá, y de ahí sacamos esta expresión. Hay una variedad de expresiones para la velocidad del sonido, y aquí hay algunos ejemplos, pero raíz cuadrada de B sobre ρ o Y sobre ρ o gamma RT sobre M, o en el caso de una onda, raíz cuadrada de F sobre mu, son todas equivalentes. No es materia distinta en pasarles esto y pasarles esto y pasarles esto y pasarles el otro. Es una sola cosa, ¿ok? Raíz cuadrada de energía dividido por masa, o bien fuerza dividido por masa por unidad de largo, o bien presión dividido por masa por unidad de volumen. ¿Ok? Esto aquí, el RT tiene unidades de energía, dividido por masa, que es equivalente, bueno, energía sobre masa son unidades de velocidad al cuadrado. ¿Ok? El gamma es adimensional. Entonces, bueno, si ustedes necesitan alguna de estas constantes, se las vamos a dar, o ustedes las sacan de cualquier parte, las tienen anotadas en un cuaderno y listo, ¿ok? No es necesario saberse de memoria ninguna de estas constantes. Lo que sí es importante es entender las dimensiones, las unidades, y ser capaces de convertir de una cosa a otra, ¿ok? En el aire, si usamos una velocidad de 340, me dan a mí estas longitudes de onda para distintas frecuencias de sonidos detectadas por el oído humano. Fíjese que son un rango grande, ¿no? Hay un factor 1000. ¿Ok? Esta es 1000 veces mayor frecuencia que esta. Luego, esto va a ser 1000 veces menor longitud de onda que esta. Entonces, en el oído, somos capaces de detectar la intensidad o amplitud, como ustedes quieran, de una onda de sonido con un rango de un factor 1000 en propiedades, ya sea frecuencia o longitud de onda. Es mucho. Longitud de onda es como el tamaño característico, entonces yo esperaría tener oídos que tengan aparatos receptores sensibles a este tamaño hasta este. O sea, uno necesita un oído que tenga un pedacitos chicos de 17 milímetros de tamaño más o menos, o no sé, o 10 milímetros, y pedacito grande de 10 metros para ser capaces de detectar todo esto de forma adecuada.
Un parlante, si yo quiero colocar esto, necesito parlantes con cositas chicas y cositas grandes, y un factor 1000 es muy grande, ¿no? Y en un parlante se logra, ¿no? Más o menos, ¿no? Hay el Twitter, eh, son cosas de tamaños de milímetro, y un bajo grande puede tener un tamaño de, no sé, un diámetro de 20 a 40 centímetros. Entonces sí, tenemos un rango grande. Pero bueno, es muy difícil medir longitudes de onda con este rango, y es por eso que toda la fisiología del sonido no está fundamentado en longitudes de onda, sino que en presión. Entonces, este cambio de sonido de longitud de onda o desplazamiento a presión no es un capricho, es porque esto de acá nos permite detectar mucho más cosas. ¿Ok? Bueno, la intensidad disminuye con la distancia. ¿Ok? Cuando uno ve, el sonido es naturalmente en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, usamos una expresión muy similar a lo que lo obtuvimos en una cuerda para la potencia transmitida por una cuerda, pero aquí estamos construyendo presión por velocidad en vez de fuerza por velocidad, y eso me da, entonces, en vez de potencia directamente, me da potencia por unidad de área. Y esa es la cantidad que uno mide directamente. ¿Ok? Uno coloca un área receptora, entonces yo recibo esto, potencia por unidad de área, coloco un área receptora, por ejemplo el oído, y lo que detecto es potencia. ¿Ok? Multiplico por el área del oído, digamos, y voy a obtener potencia. ¿Ok? En el libro hay una confusión en algunas partes con esta A. Esta A que está aquí viene de este B, ¿ok? Del de I a de T. O de aquí, del I directamente, que se los puse aquí. Entonces, esa A es amplitud, es un desplazamiento. ¿Ok? A cuadrado tiene unidades de superficie, entonces. Bueno, ¿y esta es la intensidad o potencia por unidad de área, o es lo que uno asocia con volumen del sonido? Volumen como cuán fuerte es el sonido. ¿Ok? Y esto lo comparamos, esta expresión que está aquí, que tiene este seno cuadrado, ¿ok? Aquí yo les puse un factor 1/2. Acá esto es lo que derivamos de la formulita, ¿no? De multiplicar eh, presión por velocidad me da esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Un seno cuadrado, al igual que nos había dado antes en una cuerda. En una cuerda esta era la expresión en vez de esta que está aquí, es muy similar, ¿no? Eh, y cuando le graficamos esta función en función del tiempo, nos da una expresión que está aquí, siempre positiva, todo lo que está aquí es positivo, todo lo que está aquí es positivo, ¿ok? Y tiene 2 máximos y 2 mínimos en un periodo. Aquí también es la misma función, me cambia este valor de Pmax, aquí era una potencia máxima, tenía estas unidades, raíz de mu f por omega cuadrado a cuadrado era mi Pmax. Ahora, en este grafiquito, si corresponde a la intensidad, va a ser un Imax, y va a ser B omega K por A cuadrado. ¿Ok? Pero el valor medio en un periodo sigue siendo la mitad del Imax. Y por eso apareció un medio aquí mágicamente. Entonces, cuando uno detecta el sonido, esta es la intensidad que en el fondo el volumen que uno siente, ¿no? A ver, dentro del libro, en cada capítulo, hay un montón de cajitas de estas azules. Mírenlas con atención, ¿ok? Identificar, plantear, ejecutar y evaluar. En la prueba del martes y todas las pruebas que tengan en modo tarea en este curso, yo espero, y todos los profes esperamos, que hagan más o menos esto, ¿ok? Si ustedes colocan directamente, no sé, f igual 3 y cambian numerito y colocan algunos numeritos, aunque sea la respuesta correcta,
la vamos a considerar o mala o con puntaje parcial. ¿Ok? Y solo cuando ustedes lo hacen con cuidado, dicen, a ver, este es mi dibujo, estas son mis ecuaciones, no sé, según la ley de Newton, si es que corresponde, esta es y explican cada valor, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo acá esta expresión, raíz de b sobre ρ, ustedes dicen, b es el módulo de volumen, tiene unidades de presión, depende de las propiedades físicas del fluido. Pum. Escriben ese tipo de cosas. Rho es densidad de masa del fluido y luego tienen, y usan V igual raíz cuadrada de B sobre Rho. ¿Ok? Después dicen, ok, dado que B vale, no sé, 28 y Rho vale, no sé, 7, me queda V igual 2. ¿Ok? Raíz cuadrada de 4. Ahora, ¿2 qué? 2 metros por segundo, 2 centímetros por segundo, 2 kilómetros por hora. Tienen que dar las unidades en base a las unidades que tengan aquí. Hagan eso. Cada paso lo explican, ¿ok? Y eso va a ser tan importante como el valor y la respuesta que tengan. ¿Ok? Entonces, miren esto que está aquí. Ahora, en intensidad del sonido, hay una cantidad grande de problemas resueltos en el Sears. ¿Okay? El leer los capítulos del CIERS, leerlos completos, a conciencia, revisando la derivación paso a paso de cada ecuación que en el libro les plantean, y revisando, o ya sea resolviendo estos problemas por su cuenta, es lo ideal, y después revisando aquí numéricamente, o por último, revisar lo que está aquí. La solución les dice, ok, por ejemplo, a ver, calcule la intensidad de la onda sonora del ejemplo 1 con este valor de P max, ¿ok? Que era el mismo valor que el ejemplo 1 que lo vimos en la clase pasada. 3 por 10 elevado a menos 2 Pa, ¿ok? PA son pascales. Pascal es la unidad estándar del Sistema Internacional de Presión. Entonces, esta es presión, 3 por 10 elevado a menos 2 pascales. Suponiendo una temperatura de 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces le están pidiendo usar velocidad del sonido en el aire, ¿ok? En un gas. De modo que la densidad del aire, aquí les dan la densidad, 1 kilogramo por metro cúbico, ¿ok? Y la rapidez, bueno, o sea, tendrían que haberlo calculado quizá, de acuerdo a esta formulita, raíz de gamma RT sobre M. Revísenlo. A 20, ahora, esta temperatura no es en grados centígrados, sino que es en Kelvin, esta temperatura que está aquí. ¿Ok? Voy a colocarle eso aquí, temperatura en Kelvin. Pero debiera darles aire a 20 grados, da 344. Aquí les dicen, bueno, es 344. Entonces, bueno, incógnita, intensidad. Nos dan amplitud de presión, lo describen aquí como amplitud de presión. ¿Por qué amplitud? Porque es la cosa, lo que aparece aquí, multiplicando una función trigonométrica para mi onda armónica. Todo esto es la amplitud en el movimiento armónico simple, y es la amplitud en una onda. En este caso, esta amplitud es un desplazamiento, y es solo A. Aquí le puse I max. En este caso, esta amplitud es BKA, tiene unidades de presión, y por lo tanto les colocan aquí P max. ¿Ok? Densidad, entonces calculamos ahí con estos valores, la ecuación tanto, y aquí está, pum. Ahora, miren cómo hacen la parte numérica, ¿ok? Esto que está aquí es, colocan el valor numérico al cuadrado, colocan el 2, colocan todo, y después resuelven, y colocan las unidades. Eso es lo mismo que esperamos aparezca, ¿ok? Entonces aquí ya diferentes frecuencias, la misma cosa.
resuelvan esto y finalmente decibeles. ¿Ok? Hay hartos problemas de aquí muy similares en dificultad, en que van cambiando una cosa paulatinamente por otra. ¿Ok? Son todos estos totalmente equivalentes a cualquier problema de esos del capítulo 15. No hay materia nueva. ¿Ok? En esto. Ahora, veamos aquí ondas sonoras estacionarias. De nuevo, esto es lo que vimos para cuerdas. ¿Ok? Hay dos condiciones de borde que uno usa. A ver, una pregunta. Sofía, es recomendable ponerlas en cada uno, pero no es esencial. Si lo colocan en el resultado final está bien. Lo que sí, si es que todas las unidades son de un sistema coherente, por ejemplo, todas son sistema internacional, entonces ustedes saben que el resultado debe tener algunas unidades que son las que corresponden al sistema internacional y pueden colocar, no sé, si es I, va a ser, no sé qué, watts por metro cuadrado. ¿Ok? Pero si hay alguna que no sea del sistema internacional, tienen que hacer la transformación de unidades. Si no saben cuáles son las unidades del resultado, es cosa de colocar todas las unidades de los factores y multiplicar y dividir unidades y les va a dar las unidades correctas. Entonces, a ver, modo normal en una cuerda o en una membrana o en una piscina o en una flauta. ¿Ok? Hay solo dos variables. ¿Ok? Un largo. Yo coloco x igual 0 a L o D, a lo que se les ocurra, x0, pero esto es casi siempre conocido, a menos que yo les pregunte qué largo tiene que tener la cuerda para que suene bien, no sé. ¿Ok? Entonces tengo el largo de mi instrumento, es la longitud donde voy a tener ondas estacionarias. ¿Ok? Luego tengo una propiedades de un fluido, una tensión, una temperatura, una velocidad de propagación de la onda, ¿ok? Y condiciones de borde, ambos extremos. Hay solo dos tipos de condiciones de borde. Una, extremo fijo, donde tengo un nodo en 0 y L. Un nodo, ¿ok? ¿Qué es un nodo? Es que el seno de KL debe ser 0. ¿Ok? Recuerden, en ondas estacionarias, déjenme buscar acá donde tenía ondas estacionarias. En ondas estacionarias, nosotros separamos, eh, sumamos la onda que se propaga hacia la izquierda y la que se propaga hacia la derecha. El hacer dicha suma, lo que produjo es esto que está aquí, una amplitud del doble de la incidente. Sumé las dos ondas, entonces la amplitud es 2A. 2P, 2B, 2Z, ¿ok? Y yo puedo llamarlo A' o la amplitud de la onda no estacionaria. Esto que está acá, A2, B2, ¿ok? Y dos factores, seno de kx, seno de omega t, que están separados. Eso es lo que importa en una onda estacionaria, ¿ok? Y tengo ahora el largo de la onda, de la cuerda, ¿ok? El largo de la cuerda para mi ondas estacionarias. Y separé seno de kx, seno de omega t. Entonces, seno de kx es lo único que voy a buscar. Y tengo dos valores para seno de kx. Seno de 0, de lo que tenga aquí kx, más delta si ustedes quieren. O bien seno de L, KL. ¿Ok? De K0 y de KL. ¿Y qué es lo que impongo? Impongo, si los extremos son fijos, que sean un nodo, entonces tiene que ser 0 cuando es extremo fijo, lo cual es fácil para el seno en 0 también, ¿ok? Entonces tengo
0 en 0, naturalmente, porque el seno me va a dar siempre 0, y KL tiene que ser n veces pi. De aquí viene esta condición, cuando tengo acá otro nodo. Y aquí tengo los ejemplos. Segunda opción, ¿ok? Extremo móvil o extremo libre, ¿ok? Extremo móvil o libre. ¿Qué tengo en el extremo móvil o libre? Uy, se me está acabando el computador. Tengo que apurarme, no tengo cargador aquí. ¿Qué tengo en el extremo móvil o libre? Tengo acá un antinodo. Un antinodo quiere decir que el valor de seno de KL va a ser más o menos 1 en vez de 0. ¿Ok? Y eso me da que KL debe ser 2n menos 1, por ejemplo, un múltiplo semientero de pi medios. ¿Ok? Y eso entonces es un antinodo. Y eso me queda este otro ejemplo que está aquí, un extremo libre. Antinodo, lo que impuse es seno de KL igual más o menos 1. Y si es que tengo ambos extremos libres, impongo que acá necesito seno de KX, pero tengo que colocarle un KX más delta, un desfase, sea más menos 1, y seno de KL más delta, sea más menos 1. Entonces resuelvo el valor de delta y del KX, K0, K0 y de KL, ¿ok? Con esto resuelvo delta. Delta va a ser pi medios. Y ahora tengo KL más delta va a ser igual pi medios. O 2n más 1 o menos 1 de pi medios. ¿Ok? Y me queda esto, es idéntico a este resultado que está acá. Entonces, ahora, en ondas de sonido, tengo un tubo, por ejemplo, una flauta, un, no sé, clarinete, ¿ok? Donde entra un sonido, y es bien raro esto. Acá hay alguna, aquí está dibujado de esta manera, ¿no? Hay alguna cosa mecánica aquí que hace que el aire, a pesar de que tengo como una barrera, uno mira la flauta y como que da la impresión de que tengo una muralla, y sí tengo una muralla aquí, pero tengo una entrada de aire, y ¿cómo entra? Entra vibrando, esa es la clave, o vibra debido a la lengua, o vibra debido a los labios, o vibra debido a una caña o lengüeta del instrumento, ¿ok? Entonces, o uno hace vibrar con la boca, o uno hace vibrar con una caña del instrumento, pero acá entra vibrando. Entonces, este de acá es un extremo libre, curiosamente. Y si está al final aquí, es extremo libre también. Entonces, bueno, es como un poco antiintuitivo esto que está aquí, creo yo. Pero da lo mismo. Lo único que importa es si uno va a usar estas condiciones de borde que están aquí, o estas, ¿no? Entonces, para el caso de un instrumento de viento abierto, es libre en ambos lados. Un tubo de órgano está abierto arriba, está libre acá, y entra algo que ya viene el aire vibrando. Entonces, libre en ambos lados, que equivale a fijo en ambos lados. Libre en ambos extremos es idéntico a fijo en ambos extremos. ¿Ok? Si es que en cambio yo coloco ahora lo tapo aquí, lo tapo, aquí tengo que tener un extremo fijo. Fijo en desplazamiento. Fíjese que en estas figuras del libro dice acá antinodo de desplazamiento. Aquí dice esto es un nodo de desplazamiento en oposición a presión. ¿Ok? Porque en presión vamos a usar la función seno, en desplazamiento vamos a usar la función coseno. ¿Ok? Entonces son ondas estacionarias de desplazamiento. Y acá tengo estas frecuencias, ¿no? Cada cuarto de frecuencia y hago los múltiplos impares de cuartos de la frecuencia fundamental.
Entonces tengo esencialmente esta tablita que está aquí, que esta viene del Massman. ¿Ok? Ondas de sonido estacionarias, entonces vean, por ejemplo, el ejemplo 1612. Ahí está resuelto qué frecuencia, qué longitud tiene, en este caso, un tubo cerrado. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si yo cambio la temperatura, me van a cambiar los modos normales en el caso de un tubo de aire. Y eso normalmente no importa porque cambia un pitching tune y da casi igual, ¿no? Pero si cambia más, entonces sí importa. Y uno tiene que, no sé, resintonizar el instrumento. En una flauta dulce, uno puede separar o juntar un poquito más, no sé, en un par de milímetros, la parte donde está el timbre de la parte del cuerpo donde están los agujeros. A ver, una materia que no vamos a pasar en detalle, y de hecho no va a entrar en la prueba ahora tampoco, es ondas armónicas del sonido, como uno escucha. Esto está muy bien descrito en el Massman. Y está muy bien, o mejor aún, en el video que les puse de YouTube en material docente. ¿Okay? La clave de eso, lo único importante, es, tengo una cuerda. Si yo cambio el largo de la cuerda en un factor 2, multiplico o divido por 2, la frecuencia natural va a cambiar en un factor 2, exacto. Y eso, en la escala musical, lo llamamos una octava superior o inferior, según para qué lado vaya, y lo llamamos la misma nota. Pasamos de do a do a do a do cuando cambio el largo de mi cuerda en un factor 2. Y entonces tengo una octava donde importa solamente, ¿ok? Una sola octava. Es decir, no sé, acá, desde aquí hasta acá, por ejemplo, en el piano, ¿ok? Desde un do a un do, desde un re a un re. Eso es una octava. ¿Por qué es una octava? Porque son 7 notas en el piano, las teclas blancas. ¿Cómo construyo eso? Lo construyo dividiendo por, ya que el dividir por 2 no me resulta, divido por 3 medios, o multiplico por 3 medios, y eso son las quintas. Y luego me voy desplazando en esto que se llama el círculo de quintas. Y busco que me quede más o menos armónico, y no son exactos, ¿eh? El círculo de quintas exacto no resulta, da números bien especiales, pero uno lo aproxima y en la escala moderna todos estos pasos son idénticos en frecuencia, a pesar de que uno querría que fuera un pichintún corrido. Entonces acá me da este círculo, ¿por qué? Porque cuando llego a un factor, si me paso de un factor 2, como que me vuelvo al anterior. Entonces un factor 2, esto de acá es análogo a una función seno o coseno. ¿Ok? Bueno, voy a ver una sola cosita de sonido que voy a pasar como materia, digamos. Esto de acá, de las ondas armónicas, descrito por este circulito, yo lo encuentro bien interesante. Si aprenden esto les va a servir sin duda, porque van a tener que hacer un cálculo que les va a servir en un montón de otros casos y ejemplos, pero no vamos a ver esto formalmente como en materia del curso. ¿Ok? Esto que está aquí ahora sí es esencial. Y miren lo que les voy a plantear. Tengo una onda de sonido y cuando vimos modos normales en una onda, o ¿cómo se llama? Ondas estacionarias, lo que hicimos fue en un instante de tiempo esencialmente comparar dos ondas en distintas posiciones. ¿Ok? Las sumé con el mismo tiempo las dos y vi cómo variaba este factor de acá para mis ondas estacionarias. Ahora voy a hacer algo parecido,
pero lo que me va a interesar es cómo se suman en una dirección y cómo se suman en otra. Y lo que voy a ver no es solo la diferencia en dirección, ¿ok? Sino que una diferencia en distancia. Yo acá tengo dos fuentes de ondas en distintas posiciones del espacio. ¿Ok? En la cuerda, como tenía antes, tengo el espacio, la misma posición para ambas. Tengo solo una ubicación. Nunca me preocupé de si venían de otro lugar. Ahora esto está en 3D y tengo una fuente de ondas y tengo otra. Voy a suponer que los dos altavoces, en este caso, emiten la misma onda en fase y en el mismo instante, la misma frecuencia, ¿ok? El mismo tiempo. Y el desfase, recuerden que la fórmula general aquí es kx menos omega t más delta. Bueno, el mismo delta, si es que yo le coloco un delta aquí y acá es el mismo. Si lo borro, como lo hacemos casi siempre, también es el mismo, porque es cero en ambos lados. Pero el mismo omega, el mismo t, ¿ok? Estamos en un medio descrito por un aire o lo que sea, tiene el mismo k también. La misma velocidad de propagación. Si es la misma frecuencia y misma velocidad de propagación, me va a dar el mismo k, porque omega sobre k es v, o c, la velocidad de propagación. Entonces tengo estos mismos valores para ambas ondas, ya sea pensado como presión o como desplazamiento, no me importa, ¿ok? Pero yo ahora veo, me coloco en distintos lugares del espacio y la distancia a un parlante y al otro en cada posición del espacio va a ser distinta. Y eso va a causar que en algunas posiciones voy a tener interferencia constructiva, en otras posiciones voy a tener interferencia destructiva y en otras partes voy a tener algo intermedio. Vamos a ver esto bastante más cuando veamos óptica física, que le vamos a llamar interferencia. ¿Ok? Acá la pregunta es la siguiente. Tengo de 1 y de 2. Bueno, aquí está rotulado de distinta manera. Distancia a un parlante y distancia al otro. Si es que son la misma, la interferencia es constructiva. Llegan idénticamente en fase. Este D1 y D2, de un parlante y del otro, está aquí, es el X. Desde acá, el origen tiene una distancia. Desde el origen es otra distancia. Si es que es la misma de 1 y de 1, voy a tener el mismo valor. Recuerden que omega es el mismo, t es el mismo. Si ustedes le colocan un delta, es el mismo. Y el k es el mismo. El x es la única diferencia, que aquí lo llamo de 1 y yo les voy a decir del otro parlante de 2. ¿Ok? Parlante 1 y parlante 2. ¿Ok? Si la diferencia entre el parlante 1 y parlante 2 en distancias es 0 o es un número entero de longitudes de onda, ¿qué quiere decir? Que el kx de uno menos el kx del otro va a ser un múltiplo de pi, o de 2pi. Si es de lambda va a ser un múltiplo de 2pi. Entonces, si acá tengo un máximo desde acá, tengo también un máximo de acá. Mínimo de acá, mínimo de acá. Nulo de acá, nulo de acá. Cuando estas dos distancias o son iguales, como lo graficaron aquí, o tienen una diferencia de un número entero de longitudes de onda. ¿Ok? Se suman siempre en fase. Entonces, en esa posición, fíjense que es una posición fija en el espacio. Aquí me corro un poquito acá, 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 en una variedad de posiciones que me den esta diferencia, la interferencia va a ser siempre constructiva. Si es que tengo otra posición del espacio, donde la distancia a un parlante, aquí lo voy a llamar de 1, aquí, este otro de 1, y la distancia al otro parlante, de 2, la diferencia entre los dos es lambda medio. Se fijan, aquí tengo de 2 y de 2 más lambda medio. Aquí tengo de 1 y de 1 más 0, si ustedes quieren. Lambda medios, ¿qué pasa?
quiere decir de que en un caso tengo, no sé si tengo aquí, bueno, voy a pasar totalmente en desfase. Entonces la interferencia va a ser destructiva. Cuando tengo un máximo de un parlante, tengo un mínimo del otro. Entonces, esta es mi única clave. Distancia parlante 1 menos distancia parlante 2 va a ser n lambdas, me da interferencia constructiva, y si me da 2n menos 1 es interferencia destructiva. Porque acá el aire o lo que sea es el mismo, el K es el mismo, el omega es el mismo, el T es el mismo. Si es que un parlante está desfasado, digamos, emite el sonido un poquito después que el otro, imagínense que en vez de un cable de 1 metro, yo le coloco un cable de 100 kilómetros. Bueno, este parlante se va a demorar más. Bueno, me va a introducir un desfase aquí en el omega T. Eso no lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, a ver, una forma más fácil de dibujar eso es esto que está aquí. Tengo una columna de aire, el micrófono en un lugar fijo, y bueno, coloco un parlante más cerca que el otro, los dos con el cable mismo largo si ustedes quieren, aunque el largo del cable no importa mientras sea medianamente corto, por eso les puse un ejemplo con un cable gigante. Y coloco un cable más, perdón, un parlante más lejos que el otro y los separo por una diferencia. Fíjense que tengo una sola frecuencia. Eso no es cierto, un parlante real, pero en este ejemplo sí. Omega es fijo, constante. T es el mismo de ambos parlantes, omega T. El aire es el mismo. Bueno, si tengo separados por lambda, un número entero de lambdas, se suman. Y el micrófono detecta la suma de las dos. Es decir, como el doble de la amplitud que si hubiese solo un parlante. Lo increíble de este ejemplo es que si están separados por lambda medio, aunque los parlantes estén en el volumen máximo, acá no se escucha nada. ¿Ok? Hay interferencia destructiva, no se escucha nada. Y eso se da en algunas posiciones. ¿Ok? Recuerden que la longitud de onda del sonido varía entre, pongámosle 10 milímetros y 10 metros más o menos. ¿Ok? Entonces, para los sonidos altos, si uno se corre un poquito, o sea, entre un oído y el otro, ya hay bastante variación comparado con la longitud de onda y uno nunca escucha estos silencios en las longitudes de onda más alta. Pero en la más baja, si es que fuese solo el bajo más bajo en una orquesta, y ustedes están en un estadio, en una plaza o en un teatro, la longitud de onda es como 10 metros, entonces podría darse, según dónde estén ubicados, que en algunas posiciones no se escuchen los bajos bien, por ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿ok? De interferencia de altavoces, véanlo, ¿ok? Pero emiten ondas senoidales, dice aquí, puras, senoidales puras. Omega, un omega, y es omega t, ¿ok? De un mismo amplificador, si tengo un delta, es el mismo en los dos lados, y en fase, ¿ok? Tengo la rapidez, aquí lo redondearon en 350. ¿Para qué frecuencias hay interferencia destructiva o constructiva? Acá en el ejemplo, no sé dónde está el ejemplo. Bueno, acá. Aquí yo tengo una posición para una frecuencia dada y tengo la diferencia de posición, es un n lambda. Bueno, ese n lambda, si cambia la frecuencia, cambia la longitud de onda, entonces claro, para algunas frecuencias, dada esta geometría, voy a tener interferencia constructiva, para otras destructivas, calcúlenlo de aquí. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver ya la próxima semana. Y después, ¿cómo se llama? Efecto Doppler la próxima semana. Es materia que sin duda no entra. Y mi computador se va a apagar en cualquier minuto porque se está acabando la pila. Así que, a ver, vamos a dejar de compartir. Y vamos a terminar la grabación.